mucha atención, versículo 12. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Fuimos todos bautizados. Pasivo. En otras palabras, alguien nos bautizó. ¿Quién fue? El Espíritu. Nos dice el texto aquí en el 13. Bautizados significa sumergidos, zambullidos. Y la idea aquí es que hemos sido hechos parte. Hemos sido colocados, observen en dónde. En un cuerpo. Todos, versículo 13 al final, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber pasivo otra vez de un mismo espíritu. Esto significa que todos recibimos al Espíritu Santo. Esto es para todos. Nos dice en el 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Al final del 13 lo repite, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En otras palabras, no importa si eres judío, griego, esclavo, libre, esto es, no importa tu estatus o nivel socioeconómico antes de haber venido a Cristo, todos fuimos bautizados por el Espíritu. ¡Qué bendición! No es que solo aquellos a los que el Señor salvó que eran ricos o eran de familias de renombre, a ellos sí les dio el Espíritu, pero al resto de nosotros, la gente común y corriente, no nos lo dio. ¡No! No solo algunos, no solo los más espirituales incluso. Y esto, hermanos, habría confrontado la soberbia de los corintios que vemos desde el capítulo 1, cuando ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Aquí Pablo en 1 Corintios 12:13 habría confrontado la soberbia de los corintios de exaltar a algunas personas por encima de otras. Y esta verdad de que todos fuimos bautizados por el Espíritu y que todos recibimos al Espíritu, nos recuerda que todos somos iguales ante Dios. Esto va en contra de la tendencia corintia carnal, escucha, de tener jerarquías o grupos élite en la iglesia. No, no es así. No están allá los más espirituales, los menos espirituales. Incluso esto derriba una idea equivocada de grupos pentecostales. Y esa idea es pensar que el bautizo del Espíritu viene después de la salvación y por lo tanto solo algunos disfrutan de ella. No. A la luz de 1 Corintios 12:13, eso es un error, porque el versículo 13 dice de nuevo, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? ¿En qué momento fuimos bautizados por el Espíritu? En el momento de la salvación. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos implícito en 1 Corintios 12:3, cuando dice nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En conexión al versículo 13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, pero incluso de manera más clara lo vemos ahí en Gálatas 3, versículos 2 al 5. Dice así Gálatas 3, versículos 2 al 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Y escuchen cómo concluye Gálatas 3:5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, versículo 2, recibimos el Espíritu por el oír con fe. Así comenzamos versículo 3. Él nos suministra el Espíritu. Otra vez esto apunta que el Espíritu Santo nos es dado en el momento de la salvación. En ese momento es cuando 1 Corintios 12:13 se cumple. Por un solo Espíritu fuimos todos colocados, es la idea de bautizados aquí. Fuimos sumergidos, fuimos hechos parte de un cuerpo sin importar nuestro trasfondo socioeconómico.
Hermanos, esto nos muestra que no tenemos que buscar el bautizo del Espíritu, no tenemos que esperar algún tipo de experiencia, no tenemos que esperar algún tipo de sentimiento especial. Observa el versículo 14. Pablo aquí continúa explicando cómo los corintios y todo cristiano somos un cuerpo. 1 Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, versículo 15. Versículo 16, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La respuesta es obvia, claro que lo es. Aunque no seas mano, eres del cuerpo. Aunque no seas ojo, eres del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, versículo 18, esto es, en conclusión, mucha atención, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Observa que, al igual que en el versículo 11, aquí en el versículo 18 volvemos a ver que Dios es el único que decide qué lugar le da a cada cristiano dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, debido a que está hablando aquí de los dones espirituales, Dios es el único que decide qué capacidad darnos para servirlo. Aquí vemos la igualdad de soberanía entre Dios Padre y Dios Espíritu Santo al dar los dones espirituales. En el versículo 11, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí en el versículo 18, Dios Padre ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esta verdad, hermanos, es sumamente importante y tiene ramificaciones en la manera en la que nos vemos dentro del cuerpo de Cristo y cómo vemos a los otros hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Entender, escucha, que Dios te colocó donde Él quiso, que Dios fue el que te dio la capacidad, la oportunidad, y Él es el que causa el efecto de el servicio que tú das a la iglesia, debe llevarte a tener una actitud humilde, agradecida, gozosa. Entender que Dios es el que decidió qué capacidad te dio para servir al cuerpo. Entender que Dios es el que decide en dónde ejerces esa capacidad. Y entender que Dios es el que determina qué impacto tiene el servicio que tú das a través de esa capacidad, debe llevarte a no ser soberbio, no menospreciar a otros que no tienen la misma capacidad que tú, que no sirven igual que tú, que no tienen el mismo impacto que tú desde el punto de vista humano. Entender que Dios te colocó donde Él quiso, entender que Él te dio el don que tienes, la oportunidad de usar ese don, y entender que Dios determina el impacto de ese don, debe llevarte también a no ser celoso, no tener envidia de otros porque otros tienen un don que tú no tienes, porque otros sirven de una manera que tú no sirves, porque otros tienen un impacto que a tus ojos tú no tienes. Hermanos, eso es carnal, eso es pecaminoso. No debemos quejarnos, sino estar agradecidos por el don que Dios nos ha dado, por la oportunidad que nos ha dado para ejercer ese don, por el impacto que Él realiza a través del uso de ese don que Él nos ha dado. Que esto nos ayude, hermanos, a dejar nuestra soberbia, nuestros celos, nuestras quejas, que esto nos motive a servir con gratitud y gozo, porque versículo 18, Él es el que ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y en los versículos 19 y 20 vemos un resumen de los versículos 12 al 18. Observa 1 Corintios 12, 19.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? La respuesta es obvia, no existiría. Versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En otras palabras, si piensas que no necesitas a los demás cristianos, estás muy equivocado. Esto muestra una actitud pecaminosa, de soberbia, de superioridad, de autosuficiencia. Y observa en el versículo 22 la corrección a esta manera de pensar autosuficiente, soberbia, pecaminosa. 1 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Quiénes son estos miembros? Estos hermanos, estos habrían sido hermanos que en esa época eran y hoy son, que no parecen tener mucha influencia, que no parecen tener mucha visibilidad desde el punto de vista humano, que no tienen dones que se ven muy visibles, que no tienen un impacto aparentemente muy grande. Pero versículo 23, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, quiere decir menos importantes o insignificantes, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque, versículo 24, los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios, otra vez, escucha, ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Aquí volvemos a ver la soberanía de Dios al asignar a cada persona su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Versículo 25, para que no haya desavenencia, esto es, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí tenemos, hermanos, una joya de verdad en el versículo 25. Una joya de verdad, escucha, para evitar las divisiones en la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si estamos viendo en la iglesia en la que Dios nos ha colocado actitudes soberbias, de menosprecio, por parte de hermanos que se sienten quizás superiores, piensan de manera superior, porque tienen un don, una capacidad que Dios les dio que otros no tienen, usan esa capacidad de una manera que otros no la pueden usar y tienen un impacto desde nuestro punto de vista superior o más grande al de otros. ¿Y qué hacemos con los que están en el otro lado? Que ven a otros que desde su punto de vista son superiores a ellos y ellos se quejan, tienen envidia de esos hermanos porque ellos no tienen un don tan visible que tenga tanto impacto como el de los otros, y esto obviamente contribuye a dividir la iglesia, esta actitud soberbia, egoísta. ¿Cómo evitamos eso? Versículo 25, preocupándonos los unos por los otros, sin importar el lugar que Dios nos ha asignado en el cuerpo. Qué gran verdad, hermanos. Si tan solo recordáramos el versículo 25, contribuiríamos a que hubieran menos divisiones en la iglesia. Preocupémonos unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo se ve esa preocupación unos por otros? Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En otras palabras, cuando tienes un hermano que sufre, no lo menosprecies, no seas indiferente hacia él, sino identifícate con su sufrimiento. Eso muestra preocupación por él. Y si a lo mejor tienes un hermano que fue honrado, de alguna manera Dios lo bendijo, en lugar de menospreciarlo, ser indiferente o hasta envidiarlo, gózate. Dale gracias a Dios porque ese hermano fue honrado. Esto muestra preocupación hacia esa persona. Y versículo 27.
Así concluye Pablo el capítulo 12. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Esto es importante porque esto indica que así como los corintios, nosotros, como iglesia, estemos en la iglesia local que estemos, somos parte de la iglesia universal, pero funcionamos como una muestra, digamos, miniatura de la iglesia universal. Y continúa versículo 27 al final. Y miembros cada uno en particular. En otras palabras, cada uno de nosotros, cristianos, que somos parte de una iglesia local, tenemos una función específica en la vida de esa iglesia. Y en los versículos 28 al 30, Pablo explicó que la vida de la iglesia se expresa en sus diferentes miembros, así como el cuerpo humano. Véanlo en el 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia universal. ¿Por qué? Porque dice el texto, ven el versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. No había apóstoles en toda iglesia local. Dice aquí primeramente apóstoles. ¿Por qué dijo primeramente apóstoles? Porque los apóstoles fueron únicamente los 12 apóstoles, fueron directamente comisionados por el Señor Jesucristo resucitado, enviados para fundar y establecer la iglesia, y por lo tanto no existe este don en la actualidad, como lo vemos en Efesios 2, por ejemplo, ilustrado. Versículo 28, luego profetas, y claro, en los apóstoles, recuerden, tenemos a los 12, Judas no fue un creyente, tenemos a Matías, después tenemos ahí a Pablo. Versículo 28, dijimos los 12, claro, ahí son 13, tenemos 12 en la Nueva Jerusalén, 12, recuerdan ustedes, 12 ahí, vemos a 12 apóstoles. ¿Cuál de los dos va a ser, Matías o Pablo? Probablemente va a ser Pablo, pero realmente no estamos seguros. Versículo 28. Luego profetas, ya explicamos este don en el versículo 10. Versículo 28, lo tercero, maestros, este no lo habíamos visto. Maestros, los maestros tienen la capacidad de entender la palabra de Dios para explicárselo a otros creyentes, para edificar a los creyentes. Este don de maestro, el don de enseñanza, es un don permanente, está vigente en la actualidad. Versículo 28, vienen dos dones más que ya explicamos por qué creemos que no existen en nuestra época. Obsérvalo ahí, 1 Corintios 12, 28. Luego los que hacen milagros, después los que sanan. Y aquí viene otro don que es permanente, todavía está vigente en nuestra época. Versículo 28, los que ayudan, o también podemos llamarlo el don de servicio. También en el 12:8 de Romanos lo vemos como el nombre de misericordia. Se refiere entonces aquí, 1 Corintios 12:28, los que ayudan, a la capacidad de ayudar de manera sacrificada a otros cristianos. Podrían ser, por ejemplo, ayudar a hermanos enfermos, viudas. Este don se concentra en necesidades externas, como lo vemos en Hechos 6:3. Y observa otro don que está vigente en nuestra época, versículo 28, los que administran. También lo vemos en Romanos 12:8 con el nombre preside. Este don de administración o de liderazgo se refiere a la capacidad dada por el Espíritu Santo para liderar a otros cristianos, otra vez con el propósito de edificar a la iglesia. Versículo 28 al final, ya explicamos este don, no está vigente en nuestra época, los que tienen don de lenguas. Y versículo 29, Pablo hace varias preguntas. ¿Son todos apóstoles? Respuesta, no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Conclusión, versículo 31, procurad pues los dones mejores. ¿Qué significa esto? Este es un mandato, tiene un sentido colectivo. La idea es que la congregación debe desear tener los dones preeminentes, que los dones preeminentes sean agregados a esa congregación. ¿Cómo sucede eso?
Si ya dijimos que Dios es el que decide qué dones nos da y nos los da en el momento de la salvación, ¿cómo podemos desear tener los dones preeminentes? Respuesta: a través de dos maneras se lleva a cabo esto. Uno, a través de que Dios añada otros creyentes nuevos a la iglesia local. O dos, a través de que los creyentes que ya están en la iglesia local descubran que poseen estos dones. ¿Cómo podemos descubrir qué dones tenemos? En un momento lo vamos a explicar. Y observen cómo acaba el versículo 31. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este es el camino del amor del capítulo 13. Y el punto es que tenemos que ejercer, al final del versículo 31, lo desarrollo en el capítulo 13, tenemos que ejercer esos dones que Dios nos ha dado en amor, de manera abnegada, sirviendo de manera desinteresada a los hermanos, pensando en su bienestar sin importar cómo me afecte a mí. Eso es amor, hermanos. El amor no busca lo suyo propio, en resumen, como dice el capítulo 13. Ahora terminemos de manera muy breve con otros dones que Pablo no menciona en 1 Corintios 12, pero sí menciona en Efesios 4 y en Romanos 12. En Efesios 4:11, escucha lo que dice: a otros evangelistas. Este es otro don permanente. El trabajo de un evangelista se concentra en predicar y explicar el evangelio a los incrédulos. De hecho, en el Nuevo Testamento, los evangelistas eran misioneros y establecían iglesias muy parecidos a los apóstoles, pero sin el título y sin los dones milagrosos. Los evangelistas en el Nuevo Testamento iban a donde Cristo no era nombrado y llevaban a personas a la fe en el Salvador, o de manera más exacta, Dios los usaba para traer a personas a la fe en Cristo. Y después de haber evangelizado, los evangelistas enseñaban a los nuevos creyentes la palabra, los edificaban y pasaban a otro lugar. Observa ahí en Efesios 4:11, otro don que no vimos en 1 Corintios 12. A otros pastores y maestros. ¿Quiénes son estos? Pastores maestros. Creemos que se debe traducir, entender mejor así. No pastores y maestros, sino pastores maestros. Se refiere a los mismos que obispos y ancianos. Cada uno de estos títulos enfatiza algo de la persona, pero estos son los mismos: pastores, obispos o ancianos. Los pastores maestros deben predicar, enseñar, orar por las ovejas, ayudarles a aplicar las Escrituras. Y los dones que Pablo menciona en Romanos 12, que no mencioné en 1 Corintios 12, los vemos en Romanos 12:8. Escuche, vamos rápidamente para terminar a Romanos 12:8. Dice aquí, en Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación. Esta es la capacidad de animar a otros cristianos a ser obedientes a Dios. Puede ser confrontando el pecado, consolando, animando, cuando un cristiano, por ejemplo, sufre o se desanima. Y versículo 8, el último don, Romanos 12:8, que completa la lista de dones en este estudio prácticamente relámpago de los dones espirituales en relación al Espíritu Santo. Romanos 12:8 dice, el que reparte con liberalidad. ¿Qué es eso? Es la capacidad de dar. Si Dios te ha dotado en esta área, no tiene que ver con que tengas mucho o poco dinero, o muchos o pocos bienes materiales, sino que lo que Dios te ha dado lo usas para ayudarle al hermano que no tiene. Una pregunta final. ¿Cómo sabes qué don espiritual te ha dado Dios? ¿Cómo saber qué don espiritual te ha dado Dios como cristiano para servir a la iglesia? Bueno, en primer lugar, y podemos terminar con una respuesta triple. En primer lugar, sabes que Dios no te ha dado un don milagroso. No esperes tener un don milagroso. Y ya explicamos por qué. No esperes tener el don de sanidades o el don de lenguas o el don de interpretación de lenguas o don de discernimiento de espíritus en la expresión sobrenatural que vimos, o el don de apóstol, el don de profeta en términos de predecir el futuro. Nada de eso, junto con los otros dones de milagros, si es que se nos escapó alguno en este resumen breve.
¿Cómo sabes qué don espiritual te ha dado Dios? Número uno, a la luz de lo que hemos explicado, creemos que no te ha dado un don espiritual. Seguro puedes saber al determinar a la luz de lo que hemos explicado. ¿Cómo sabes qué don espiritual te ha dado Dios? Número uno, sabes que Dios no te da un don milagroso. Número 2 de 3, otro principio, un segundo principio de 3 para saber qué don espiritual te ha dado Dios. Número 1, ya dijimos, puedes saber que Dios no te ha dado un don milagroso. Número 2, sabes cómo Dios te ha dado un don, sabes que Dios te ha dado, sabes qué don espiritual te ha dado Dios. Número 1, eliminando los dones milagrosos, no tiene ninguno de esos. Número 2, siendo obediente a las Escrituras. Siendo obediente a las Escrituras. En Romanos 12:2 Dios nos manda a adoptar una manera de pensar bíblica y quitarnos maneras de pensar mundanas, y en los versículos que siguen comienza a hablar de los dones espirituales, y ahí hay una conexión. ¿Vas a saber qué don espiritual Dios te ha dado? En primer lugar, estando consciente de que no tienes dones milagrosos y por lo tanto solo te deja como opciones los dones permanentes, ya lo explicamos. Número 2, siendo obediente a las Escrituras. Y número 3, sirviendo donde tengas deseo. Sirviendo donde tengas deseo. Esto lo vemos también implícito ahí en Romanos 12. La idea es que sirve. Tienes que servir. Y conforme sirves, vas a saber si Dios te ha dado esa capacidad, te ha dotado en esa área, porque vas a edificar a la iglesia a través de lo que estás haciendo y tú lo vas a disfrutar. Entonces, hermanos, este es el Espíritu Santo y los dones. Oramos que el Señor use este estudio condensado del don, del Espíritu Santo y los dones para ayudarte a identificar qué don espiritual te ha dado el Señor si eres un cristiano genuino. Y recuerda, si eres un cristiano genuino, tienes una capacidad dada por el Espíritu de Dios desde el momento en el que Dios te salvó para que sirvas a la iglesia. Y recuerda, esa capacidad es para contribuir a que la iglesia se fortalezca y de esta manera también otros incrédulos oigan el Evangelio, y en particular si tienes el don de evangelista, vas a contribuir a esa edificación de la iglesia al predicar el Evangelio, y Dios va a añadir a través de tu predicación los que Él ha escogido para salvación. Y de nuevo, de manera directa o indirecta, el don espiritual que tengas va a ayudarle a la iglesia a ser más obediente al Señor, a entender mejor la palabra de Dios, a ser más obediente al Señor. Y tú vas a estar gozoso y, como dice Efesios 4:16, de Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es nuestra meta, ese es nuestro anhelo, que el Señor sea el que da el crecimiento espiritual a la iglesia local en la que estás, a través del don espiritual que tú ejerces junto con los otros hermanos, en una actitud de amor, en una actitud abnegada, pensando en ayudar a los hermanos de manera desinteresada. Eso va a contribuir a la unidad de la iglesia local. Eso lo va a usar el Señor para edificar, para que la iglesia entienda mejor su palabra, aplique mejor su palabra. Y como dice 1 Pedro 4:10-11, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esto es, úsalo para servir a otros. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre o sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios. Para que en todo, dice el texto, sea glorificado Jesucristo. Para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Esto, hermanos, es la meta final de que el Espíritu Santo nos haya dado los dones. Y leo el texto para corregir ahí mis errores al haberlo citado de memoria. Nos servimos unos a otros
de acuerdo a lo que Dios ha establecido, como lo hemos explicado a lo largo de este estudio, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.